Bien, amaditos preciosos, Yahweh Elohim esté con ustedes, mis amados. Vamos a continuar con el capítulo 2 del libro de los Hechos. El capítulo 1 del libro de los Hechos es un capítulo, mis amados, que debe de quedar sellado totalmente en el corazón de nosotros, porque ahí está el testigo, mis amados, de nuestro Ab Yahweh Padre y su Hijo amado, nuestro Cordero Redimidor, Yahweh de los ejércitos, la ofrenda, la alianza, el pacto, las aguas de arriba, ¿sí, mis amados? Las escrituras reales, la consumación de la constitución del universo, ¿sí? El testigo de nuestros amados los consiervos. Y bueno, mis amados, nosotros aquí haciendo la exhortación a una diáspora, ¿verdad? Que cambie su forma de pensar y de vivir. Ciertamente salgan de toda logia, toda doctrina, de todo adoctrinamiento, de todo imperio religioso, de cualquier tipo de congregación, y se levanten ya para Yahweh como la heredad, como pueblo, nada más. Y que se vean como consiervos los unos a los otros, y porque además así está escrito, mis amados, ¿sí? Y veamos a nuestros poderosos como poderosos gobernantes, y así nos gobernemos. Dejemos y la idolatría y la religión, que pues en sí los falsos maestros, líderes, roes, pastores, sacerdotes, bueno, todos los que enseñan las escrituras, pues nada más se dedican a hacer negocio. Lamentablemente, que porque sus hijos pues no tienen ni para comer, dicen. Lamentablemente, ¿no? Y tienen que comer, entonces pues con la pena, el que quiera, como dicen acá en México, el que quiera azul celeste que le cueste, ¿no? Ya, viles mercaderes de la fe. Y todos bien felices, ¿eh? Lamentablemente, y dando testigo de todas esas asambleas, que es lo peor, ¿no? Y ese es su testigo, y esa es su paga, su asamblea, su imperio, su reino, su líder y su pastor. Pero no el reino que profesan, mis amados. Mentira. Continuamos con el pasaje, bueno, más bien capítulo Hechos, pero el libro de los Hechos, pero ya el capítulo 2. Dice así: la Moed significa convocación, o aquí dice la fiesta, pero acuérdense que en el reino de nuestros poderosos reino y gobierno no se habla de fiesta, se habla de convocaciones. Nuestros poderosos, Padre, Hijo y Yahweh, convocan. El Padre, conforme a su corazón, su lindo sueño de un reino y un gobierno y una creación, ¿sí? Creación y criaturas gobernando juntamente con él en el orden de Melquisedec. No habiendo quien consumar ese reino, envió a su Hijo, quien es copartícipe de perpetuidad. Él no es una criatura, es un ser también, todopoderoso, ¿sí? Entonces él es el enviado de acuerdo a lo que está escrito en las escrituras reales. Entonces él vino, ¿sí? Y nace de acuerdo a la profecía, la palabra y la voz, que es lo correcto, no profecía, sino la palabra y la voz del Todopoderoso, a través de las criaturas, ¿no? En este caso, los consiervos, los justos, ¿sí? Que son nuestros amados profetas que estuvieron en medio de nosotros, ¿vale? Conocidos como profetas. Pero en sí son consiervos, que reinaron y gobernaron juntamente con el Padre, y hablaron lo que el Padre haría y consumaría, ¿sí? A través de la palabra y la voz, y nuestro Cordero Redimidor, el cual descendería y tomaría forma de hombre, forma. Entonces el nombre del Padre y el nombre del Hijo habitaron en medio de nosotros. Ya lo explicamos que Immanuel es una palabra cabalística. Continuamos. Entonces dice aquí en el pasaje 2, capítulo 2, dice, cuando dice Shavuot, la convocación de Shavuot, está en, si no mal recuerdo, mis amados, está en Baikra 23. Si no mal recuerdo, mis amados preciosos. Ahora, la convocación de Shavuot son las 7 semanas que se tienen que guardar, 7 por 7, 49, más un día, y les da 50. 50 son 50 años que son de un jubileo. Un jubileo tiene 50 años. Entonces, un jubileo sería una Shavuot. Una Shavuot sería un jubileo. Esa es la ilustración, la alegoría y la parábola en el reino de Yahweh, conforme lo que él convoca. Hay un orden. Entonces, el que entienda esta semana, esta convocación de Yahweh, que corre a partir del día 18, un día después del reposo, de la resurrección de nuestro Cordero y Redimidor. ¿Sí, mis amados? Ahí corre esa convocación. Y en el mismo día 18, nuestro Cordero Redimidor, dijimos ahorita en el capítulo 1, estábamos comentando que en el capítulo 1, nuestro Cordero Redimidor
en el día 18, allá dice que le sopló el Espíritu Santo. No, eso es un error fatal. Fatal, no. Le dio del reo Acodes del Padre conforme la palabra que él mismo había profetizado, que no los dejaría huérfanos. Entonces les mostró al Padre como se lo mostró a Felipe, que quede claro. Y les dio del reo Acodes, es decir, sabiduría, la obra del Padre, la palabra y la voz en él, la sabiduría, el temor, el conocer, el consejo, el poder. Eso es lo que les dio. No les sopló por soplarle, les abrió totalmente al entender. Es decir, reposó ya. ¿Sí? Pasaron de un estado a otro estado comprendiéndolo todo, pero por el poder de nuestros poderosos, del reo Acodes, no espiritismo, que quede claro. Entonces, en ese día, mis amados, de ahí iban a correr 49 días, que son 7 semanas, 7 por 7 son 49, que también representa, pues sí representa la menoró, que la menoró tenía el cuarto lugar, ¿sí? Dentro de la casa de Yahweh, en cuanto a la tienda que levantó Moshe, la casa para Yahweh de Moshe, calla con Moshe, Shlomo, porque Salomón también, el cuarto lugar, y también con Esdras y Nehemías, después de Babilonia, del exilio a Babilonia, cuando se vuelve a levantar la casa, ¿sí? Ahí estaba la menoró. Era una pieza de 7 brazos, tiene muchos significados, porque obviamente estaba artesanada por manos de hombre, pero por voluntad de Yahweh, y lleva muchos significados, ¿verdad? Muy buenos, muy bonitos, en cuanto a lo que es esa pieza, que sí fue física y que hoy, újule, la doctrina, la religión, la cábala y todos estos han hecho y deshecho, como no tienen idea no es un símbolo, sino de esta pieza que alguna vez estuvo como servicio en la casa cuando Yahweh estaba en medio de nosotros. Ahora nosotros somos ese templo, esa casa, que quede claro. Ahora ya no es tanto en lo físico, sino que tú debes de entender qué significa en realidad, ¿sí? Que también significa la congregación de Revelaciones 1, 2 y 3, las 7 congregaciones, y esas 7 congregaciones están en el libro de Melquisedec y en el libro de No, ¿sí? De la mano con los 7 melaquín de la presencia de Yahweh en cuanto a su omnipresencia a través de nuestro Cordero Redimidor para honra del Padre. Rafiyá, Auriyá, Mikyá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Espero que se entienda que estamos hablando de la fiesta. Dice fiesta, que no es correcto, nosotros no manejamos, sino la convocación de acuerdo a lo que está en las tablillas celestiales, designado, ¿sí? De nuestros poderosos en sus tiempos y sazones dentro de esta realidad. Quiero aclarar, los tiempos son en esta realidad, pero en su presencia son de perpetuidad. Aquí se marcan tiempos, y en nuestro reo, perpetuidad, y por obra se manifiesta en estos tiempos porque tenemos día y noche, y por qué no decirlo un tiempo, ¿no? Que se mueve en grados y momentos, que quede claro. Dice entonces, llegó el tiempo de Shavuot, de esta convocación, que está ahí en la escritura real, completamente por la cuenta del Homer, que les habíamos dicho, ¿sí? Y estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. ¿Sí? De repente vino un estruendo del firmamento. Ya dijimos que vamos, cielo tampoco, vaya moviendo esa palabra, está dentro del dogma, la religión, que tú tienes que portarte bien, ser un super kadoshim, un super santo por tus obras y ser buena persona para irte al cielo. Eso es una mentirotototota del sistema imperio político religioso para sacarte el dinero, para saquearte, violentarte, escarnecerte y vivir una fábula y una mentira realmente. Y todo el tiempo, pues, según tú, haciendo el mayor esfuerzo en cuanto a tu obra para poder ser parte de algo que, pues no, ya ha sido dado, nada más tienes que vivir y gobernarte, cambiando tu forma de pensar y de vivir, conocer la Constitución, la Torá, el reino de nuestros poderosos, para que puedas entender la obra que hizo nuestro Cordero Emidor Yahweh de los ejércitos, como príncipe y gobernador del universo, rey de Yaziral, de acuerdo al testigo que dio Felipe, y también el testigo que da Felipe a través del Hijo, que el Padre estaba en él. Acuérdense, ya lo di ahorita en el capítulo 1, ¿sí? Que Felipe dice que él era el rey de Yaziral, ¿sí? Y que también Felipe da testigo, ciertamente hemos visto que el Padre está en ti. Ya no tenemos que preguntarte nada porque tú sabes todas las cosas. Entonces, el Padre, en cuanto a la obra, a través del Hijo, ahí estaba también el Padre.
Y dichosos los que alcancen a ver esto, porque los que vean esto, pues es algo muy, muy bonito, mis amados. Puedo darles un testigo ahorita muy grande, pero mejor es a su tiempo. De un viento violento, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. No, nunca hubo un viento violento. No, nuestro poderoso no manifiesta a través de su creación, que es, miren, el aire, el fuego, la luz y las aguas son del Creador. Primero del Creador. Pero también estos elementos y estos términos, también el imperio religioso, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de Hasatán, la cábala y toda su sabiduría lo ha trastornado de muchas prácticas y de muchas maneras. Y no, eso es lo correcto, mis amados, ¿sí? Nuestro poderoso manifiesta, pero no como dice aquí de una forma violenta, descendió, literal, nada más descendió, y fue algo hermoso, en cual ellos sí fueron partícipes, se hicieron unidad, y el Todopoderoso hizo la obra en sus almas, y de sus almas a sus cuerpos, por medio de su reo, de su ser, ¿sí? Que quede claro. Entonces lo correcto en el pasaje 2 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice de repente vino un estruendo, no, escuchen bien, no de repente, entonces manifestó la palabra y la voz de los firmamentos, ¿sí? No es de repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento, no. Entonces manifestó la palabra y la voz de Padre Yahweh a través de nuestro Cordero Remidor y Yahweh de los ejércitos, la ofrenda, nuestro Cohen Gadol, ¿sí? Se manifestó y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, ¿qué fue lo que llenó la casa? La palabra y la voz. Palabra y la voz. Pone la palabra y la voz de nuestros poderosos como hasta terrorífico, ¿no? Así como estruendos y esto y lo otro. No, mis amados, los elementos son los elementos, el rayo, el trueno, todo eso. Y aún así habla también nuestros poderosos, pero cuando hace este tipo de obras, es algo muy placentero, muy hermoso, estar en esa esencia, ¿no? Como el Ruach, el Padre, el Hijo, tú como templo descienden a ti por medio de la escritura, que quede claro, del entender. No es Yahweh me habló, no, Yahweh ha hablado y está escrito. Tomas eso, lo llevas a tu corazón y lo vives, nada más. Y quede claro, no vayas a fantasearle por ahí porque todo va a cerrar. ¿Sale? Entonces vino la palabra y la voz, ¿sí? ¿Sí? A la casa donde ellos estaban sentados. Pasaje 3. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego. Esto sí es correcto. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego, que descendían, que se separaban y se posaban sobre cada uno de ellos. ¡Qué diferencia! Pasaje 4. Todos entonces fueron llenos ¿de qué? ¿De qué fueron llenos? Del reo de temor, del reo de consejo, del reo de poder, del reo de inteligencia, del reo de conocer, del reo de la sabiduría de Yahweh, de acuerdo a lo que estaba escrito en Isaías 61, del Cordero, y que por medio del Cordero vendría también a sus criaturas, sus discípulos, sus columnas, de la gran Jerusalén. Y a su casa, su heredad, ¿sí? Sí, el Ruach, en la presencia del Padre y del Hijo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. No son lenguas extrañas, literal son lenguas. Hablaban arameo, francés, italiano, no sé qué lenguas se hablaran, mis amados. Hablaban muchas lenguas. ¿Sí? Según el reo, ¿sí? El reo del Padre y del Hijo. El reo, es decir, el alma, el ser del Padre y del Hijo, conforme lo que ya habían concedido, les daban de qué hablar para que fueran a dar al testigo de su reino y gobierno consumado a través del Hijo, conforme a la obra del Padre, el cual era un lindo sueño para él. ¿Sí? Les habilitaba entonces para expresarse en cualquier lengua y en cualquier región. Ya se va entendiendo, ¿verdad? Pasaje 5. Había Yaudín hospedados para entonces en Jerusalén. Acuérdese que pues es allá donde estaba nuestro amado remanente, ¿no? La casa de Yaziral. Muchos fueron fieles, muchos pues fallaron también. Sí, varones piadosos, no son piadosos, tampoco hablamos de piedad. Piedad también no es conveniente, hablamos de bondad. Nosotros nos expresamos con la palabra de bondad.
Piedad no, porque piedad es una palabra también no muy conveniente, donde se han levantado muchos santos piadosos. Santo es de santería, piadosos viene de santería. Entonces, bondad es mejor. Sí, es la palabra más conveniente. Cada quien toma sus propias decisiones. Entonces, había varones, ¿sí?, llenos de bondad, en bondad, buen juicio y justicia, que habían venido a la convocación conforme lo que está escrito en las escrituras reales, ¿sí?, la Torá, de todas las naciones bajo el firmamento. Aquí en el pasaje 5 del libro de los Hechos vamos dando cuenta que no nada más la casa de Yaziral tenía el mensaje ya, sino muchas naciones habían creído en la diáspora. En el año 4000, bueno, nuestro Cordero Redimidor nace en el año 3969 y hasta el año 4000, sí, mis amados preciosos, tenía 31 años. 31 años y medio y 14 días, que fue cuando fue crucificado. Entonces, nuestro Cordero Redimidor, ya la escritura como tal daba testigo, mis amados, desde Abraham, Giza y Jacob, ya daba testigo a pueblos, lenguas y naciones de la promesa a través de Abraham, Giza y Jacob, conforme a toda la historia de la heredad, la casa de Yaziral, la dinastía de David. Ya dijimos que la promesa viene de Abraham a Giza, de Giza a Jacob, de Jacob a las 12 tribus, de las 12 tribus viene a través de Moshe y luego a través de Josué cuando lo sacó de la tierra de Egipto y cruzaron el Jordán. A Josué se le cambia a Yahushua, que Yahweh sería nuestra salvación, y que se levantan 12 piedras en el Jordán para que quede en memoria de generación en generación. Por eso nuestro Cordero Redimidor dijo, mis amados, en el día 10, ¿no? Si no me recuerdo, en el día 10 dijo, ¿no?, cuando iba sentado en el burrito, iba sentado en un burrito que venía de Beilejem. Entonces hay que tener mucho cuidado eso, porque el Cordero vendría de Beilejem, que significa casa de la Aur, ¿sí?, casa de luz, de bondad, buen juicio y justicia. Eso significa la luz, bondad, buen juicio y justicia, ¿sí?, y conocer la constitución del universo, la Torah. Entonces eso es muy importante, ¿no?, la escritura real, conforme a todos sus mandatos. Entonces, él dijo, ¿no?, que los escribas y fariseos le gritaban y le decían que le dijera que se callara, ¿no?, porque estaban gritándole al Cordero por su nombre, ¿sí?, es aquel que viene en el nombre de Yahweh. Ahí está, el Cordero, el enviado, Yahweh de los ejércitos. Entonces, muy importante, y el Cordero les dijo, si yo les digo a estos que se callen, las piedras hablarían. Bueno, es tiempo de hablar, pero es tiempo de que hablen 14 tribus, no es de que hablen miles de congregaciones, lobos, pastores, perros de Baal, mercaderes de la fe, y tú des testigo de ellos. Eso no, solamente son 14, y 14 significa amado, el hijo amado, y 14 también significa la ofrenda, mis amados preciosos. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Voy a continuar. Pasaje 5. Entonces había Yehudim hospedados para entonces en Jerusalén, varones llenos de bondad, no piadosos, llenos de bondad, buen juicio y justicia. Sí, es lo más conveniente, son las palabras más convenientes, que habían venido a la convocación de acuerdo a la escritura real, ¿sí?, de la convocación de Yahweh nuestro Padre a través de nuestro Cordero Redimidor, la que se conoce como Shavuot, ¿sí? ¿Qué significa un jubileo? En realidad, ¿qué significa una menorá? Sí, y Shemini, los primeros frutos, que es el día 50, ¿sí?, que significa en sí el año 50 de cada jubileo, significa que tenemos los 7 jubileos, 7 por 7 son 49 años, más el Shemitah, donde todo vuelve a su dueño, se restaura todo. Sí, mis amados, continuamos. Que habían venido entonces de muchos pueblos, lenguas y naciones, de la mano de la casa de Yaziral, habían bajado a Jerusalén en aquel tiempo, fíjense, y que de muchas lenguas hablaban, muchas y diferentes lenguas hablaban, todos estaban reunidos en Jerusalén, y ahí estaban los 120 emisarios, sí, mis amados preciosos, la palabra y la voz y la presencia de nuestros poderosos a través de su creación, los elementos y la creación, ahí estaban, dando ya testigo del reino, consumado es, ¿sí? Luego, pasaje 6. Cuando oyeron este estruendo, acuérdense, cuando oyeron la palabra y la voz, no el estruendo, cuando oyeron la palabra y la voz de nuestros poderosos, Ab, Yahweh, Elohim, Padre e Hijo, una multitud se aglomeró.
y quedaron confundidos porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Entonces estamos hablando que hubo lenguas en una forma ilustrativa, pero en sí lo que vino a dar fueron idiomas para poderle hablar a pueblos, lenguas y naciones, sí, y a la casa de Yasirán. Pasaje 7 de capítulo 2 de los Hechos. Totalmente sorprendidos preguntaron, ¿cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galilea? Es decir, que venían de Galilea, de los gentiles. Acuérdense que nuestro Cordero Redimidor inicia en tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, ¿sí? Aur les resplandeció. ¿Qué es Aur? ¿Qué es Aur? Aur, reino y gobierno en bondad, buen juicio y justicia, conforme, ¿sí? Al Reoácodes, ¿sí? El temor, la sabiduría, el consejo, el poder, la inteligencia de nuestros poderosos, la cual ya había manifestado a través de nuestro Cordero Redimidor, el cual caminó al Jardín para ir con Yacanán, mis amados preciosos. Todo esto ya lo hemos explicado también. Para que se realizara la inmersión y el juramento, o sea, se consumara allí, ¿verdad? A través de nuestro Cordero, como el Cohen Gadol. Pero pues en ese momento todos estaban sorprendidos en aquel día, ¿verdad? Porque sabían que de Galí, pues a lo mejor no había universidades y estaban sorprendidos que cómo, ¿no? Pero bueno, hoy la mayoría de la diáspora se maravilla por los grandes iluminados y maestros de la Cábala, la gematría, el tetragramatrón y todas esas cosas, ¿no? La abracadabra y todo lo que tiene que ver con el árbol de conocimiento del bien y del mal. Porque de ahí viene todo lo que hoy tienen ellos, lamentablemente. Antes que dejarse guiar precisamente por la sabiduría, por el consejo, por el temor, por el poder, la inteligencia de nuestros poderosos. En bondad, buen juicio y justicia a través de la obra de nuestro Cordero y Redimidor, consumada para honra del Padre. Escrito está. Eso casi no lo hacen. Y querer, pues, hacer obras, ¿no? Y ese es su testigo, sus obras y sus congregaciones y líderes. Ese es su reino de ellos. Nosotros somos, pasaje 9, nosotros somos partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, y Judá, Capadocia, Ponto y Asia. Pasaje 10, Frigia, Panfilia, Misraín, es decir, Egipto, parte de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma. Pasaje 11, Yaudín de nacer, no de nacimiento. La palabra nacimiento viene de nacer y mentir. Nace y miente, nacimiento, nacimiento, nace y miente, no. Tampoco es una palabra conveniente, es una combinación ahí de palabras en el castellano que no es muy conveniente. Todo lo correcto es Yaudí de nacer, ¿sí? ¿Sí? Desde el nacer. Y prosélitos, Yaudín, cretenses y árabes. Prosélitos quiere decir que son copia de la copia de la copia de la copia, ¿verdad? Pero en fin, ¿cómo es que oímos que hablan en nuestros propios idiomas acerca de las grandes cosas que Ab Yahweh Elohim, a través de su Hijo amado, el enviado, nuestro Cordero Redimidor Yahweh de los ejércitos, ha hecho? ¿Por qué? Porque ya daban testigo, mis amados. Por eso se convirtieron 3,000, porque pudieron ver la obra del Padre en el Hijo, la cual había consumado, y era el testigo que estaban dando los 120 Melquisedequín en ese día 67 de Yom Bikurim, 50 días después de la visita de nuestro Cordero Redimidor, un día después de su resurrección, que quede claro. Dice entonces, Elohim o Elohim significa poderosos para pueblos, lenguas y naciones, ¿sí? Significa poderosos, gobernantes, ¿sí? Para que no caigan en la religiosidad y Elohim y se avienten una caravana y un rito ahí, pero de aquellos hasta con incienso y no sé qué tantas cosas hacen. No quiten todo eso es una ofensa a nuestros poderosos. No, mis amados, no hagan ya más eso. Sean cabales, sean íntegros en su proceder y gobernarse conforme cambien su forma de pensar y de vivir. Sean varones de guerra, de libre batalla, conforme sus creadores y redentores y salvadores, Padre, Hijo, Yahweh. Sí, mis amados, ya déjense de cosas. Dice entonces, pasaje 12, atónitos y confundidos, todos se preguntaban, ¿qué querrá decir esto? O sea que estaba sucediendo una obra impresionante ahí que pues a los ojos de todos, o sea,
la estaban viendo y estaba la misma incredulidad ahí porque obviamente no les había amanecido, estaban durmiendo, ¿verdad? Así muchos hoy están bien dormidos y bien cautivos al imperio religioso bajo las potestades de los aires, de los hijos de la desobediencia, de sus líderes, pastores, roes, mercaderes de la fe, sacerdotes y templos y congregaciones, keilás, canales, en fin, ¿no? Todos monetizando y haciendo el bien negocio. Miren, tan millonarios esos hombres. Hay congregaciones que tienen hasta 5, 10, 15 mil suscriptores a razón de 200 pesos o 20 o 10 dólares, imagínense. Multipliquen 10 por 10. ¿Cuántos dólares tienen esos en sus suscripciones? Es una tragedia, están millonarios. Pero con eso pagan el internet y entre comillas mantienen a sus hijos. Por favor, eso ya no, mis amados, por favor, no sean tan ciegos. Abran ya los ojos, por favor, y salgan de todos estos mercaderes que se disfrazan de luz y no lo son. Dice entonces, atónitos y confundidos, todos se preguntaban qué querrá decir esto, pero otros se burlaban de ellos diciendo, han bebido mucho vino. Literal, pensaban que se habían emborrachado, ¿verdad? Entonces Kefa, pasaje 14 de capítulo de Hechos, capítulo 2, pasaje 14. Entonces Kefa, poniéndose en pie con los 11 y el 12, alzó la voz y les habló, diciendo, varones Yaudín y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué les dije? Oíd mis palabras. Estas personas no están borrachas ni están ebrias, como ustedes suponen. Solo son las 9 de la mañana, es decir, la primera mañana. Sí, mis amados preciosos. Y como estábamos hablando, bueno, vamos a continuar, iba a dar un testigo, pero no, a su momento. Pasaje 16. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, por el consiervo llamado Joel, siervo de justicia, Melquisedequín, en el reino y gobierno de nuestros poderosos Yahweh Elohim. Eso es lo correcto. No lo dejen nada más en el profeta, no. Expliquen, si son parte de un reino, ustedes deben de dar ese testigo conjuntamente con los consiervos. Eso está en Malaquías, que nosotros daríamos testigo de nuestros consiervos y nuestros consiervos de nosotros, y el amor de nuestros padres y el amor de nosotros volvería a ellos, y el de ellos a nosotros y el de nosotros a ellos. Pero ¿cuál es ese amor? El reino y gobierno y el amor a nuestros poderosos y al testigo. Ese es el testigo, de acuerdo a lo que está escrito en Malaquías. Bueno, entonces aquí miren, aquí está diciendo Kefa, ¿no? Acuérdense que Kefa representa la Torah, mis amados, el que es sacado de las aguas, a Moshe. La consumación, consumado es, las llaves del reino, Filadelfia. Estas personas, es decir, las llaves del reo de conocer, el que realmente tiene el reo de conocer, el que nada más tiene el espíritu y se siente super kadoshín y se pone ahí su talí, pues ya ni hablar, ¿no? Ya, ¿qué les decimos? Y según guarda las convocaciones, pues es un vil religioso y un vil mercader, de ahí no pasa. Estas personas no están borrachas, como ustedes suponen, solo son las 9 de la mañana, primera mañana. Acuérdense que en el reino de Yahweh, el día empieza en la mañana, no en la tarde, como muchos amados en la diáspora lo hacen, que es al caer el sol o al descender el sol. No, ahí ya estás entrando a la segunda tarde, ¿sí? Y a la primera vigilia de la noche, no. Inicia al primer rayo del sol, porque eso está escrito en el libro de Revelaciones, que nuestro poderoso, él nos daría el rocío de la mañana y el rayo de sol, y el sol de justicia es él. Y acuérdense que el sol representa, en el libro de los patriarcas representa al Ewi, acuérdense mis amados, es decir, el orden de Melquisedec, un reino de justicia. No, esto es lo que fue dicho por nuestro amado consiervo, del reino y gobierno de nuestros poderosos Yahweh Elohim. Fíjense nada más, Joel, pasaje 17. Yahweh Elohim, nuestros poderosos, Padre e Hijo, dice, en los últimos días derramaré de mi reo Acodes. Ya queda claro que es el reo Acodes. Sí, el reo Acodes es un poder que realmente se manifiesta, sí, mis amados preciosos, en un poder, temor, sabiduría, consejo, ¿sí? El conocer de la obra de nuestros poderosos, ya no dentro de una idolatría o religiosidad, no, mis amados, ya no, ¿sí? O milagrería,
o puro clamor y orar y rezar, orar y rezar. No, 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 no. Debes de poner por acción tu forma de pensar y de vivir un reino y gobierno, no una religión. ¿Entiende eso, por favor? ¿Sí? Dice, y sobre todo sus hijos e hijas, y entonces, dice profetizarán, no, y entonces darán testigo del reino y gobierno de nuestros poderosos Padre e Hijo Yahweh, de los ejércitos consumado es, ¿sí? Y sus hombres y jóvenes verán visiones, ¿sí? Sus ancianos entonces tendrán sueños. Ahora, las visiones y los sueños vienen a través del reo de conocer la palabra y la obra de nuestros poderosos. No nada más es tener un sueño por tener un sueño, ¿sí? O tener una visión, sino va de la mano conforme lo que está escrito y el testigo que estés dando. Entonces es totalmente una fábula y eres un vil religioso que está bajo falsedad, está bajo mentira e ilusiones, falsedades y fábulas, nada más. Ten mucho cuidado con eso, mi amado. ¿Sí? 19. Haré, entonces está cumpliendo aquí lo que dijo el amado consiervo, ¿sí? Siervo del reino y gobierno de nuestro pueblo, Ab Yahweh Elohim, y nuestro cordero remidor, Joel. Acuérdense, aquí ya está dando el testigo. Haré milagros, y eso dice Kefas, ¿sí? La Torá, la Constitución, está dando testigo, fíjense. Ya Kefas como consiervo también llamado columna, porque él viene a ser un discípulo de la palabra, que es nuestro cordero, ¿sí? Obviamente también es un siervo, un testigo. Haré milagros, dice, no, haré obras. Quita la palabra milagros, haré obras. La palabra milagros viene de la santería del catolicismo, mis amados. Y está metida en el mesianismo, el cristianismo, el evangelismo, el musulmanismo, el judeomesianismo y la cábala y todo eso, nombre. Tremendo también todo esto. Por medio de ritos y prácticas quieren hacer ustedes las obras, mis amados, y no es así. Las obras de nuestro poderoso en lo general vienen a ser por su poder en realidad, ¿sí? Y sus 9 dones, ¿sí? Que son de sanidades, no de milagros, sanidades. Pero bueno, dice, entonces haré obras arriba en el firmamento y señales, no milagros, acuérdense. Haré obras arriba en el firmamento, en los firmamentos, ya no decimos cielos, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y humo denso. Sangre derramada por muchas cosas que van a suceder. Fuego, guerras, no sé, muchas cosas feas. El fuego, mis amados preciosos, pues estamos hablando de volcanes, temblores, etcétera. Y del mismo fuego, pues va a salir humo denso y todo eso. Entonces vienen cosas fuertes, ¿eh? El sol se tornará oscuro y la luna ensangrentada. Todas estas son señales como los eclipses, cuando la luna se vuelve anaranjada, y todo en sus tiempos y momentos, porque también tiene tiempos y momentos. Todo está, voy a decirlo así, todo está graduado y calculado en una forma matemática. Aquí sí, tenemos que decirlo tal cual, no cronometrada, sino por eso los científicos pueden hablar con exactitud de un eclipse o de una situación en cuanto a sol, luna y constelaciones, porque ellos tienen los estudios astronómicos y lo mueven a través de lo que es la física. Sí, cuidado con la física cuántica. Una cosa es el tema de la física como ciencia y otra cosa llevarlo a física cuántica, aunque van de la mano, pero cuidado, porque ya la física cuántica rebasa la ciencia para convertirse en brujería y hechicería y ocultismo. Tenga mucho cuidado con eso también. Dice entonces, el sol se tornará oscuro y la luna ensangrentada. Bueno, esas son las señales, eclipses y todo tipo de cosas. Antes de que llegue el gran, dice aquí, el gran y temeroso, no, el gran día del juicio de nuestros poderosos Yahweh Elohim, Padre e Hijo. Ahora, que quede claro, siempre ha habido eclipses, siempre ha habido de todo, mis amados, ¿vale? No es de que muchas veces en la diáspora un eclipse de sol, luna, una señal, la hacen un sensacionalismo y mercadería, y todos metidotes allí, viendo cuándo se va a acabar el fin del mundo, pero no cambiando tu forma de pensar y de vivir y nacer para el reino, sino que ellos te enseñan que viene un reino y que viene un príncipe, cuando el reino ya fue consumado y el príncipe ya consumó, y el príncipe, que es nuestro cordero, dijo, he aquí el reino de Yahweh descendido a vosotros. Entonces a los que lo recibieron, los que no lo recibieron, pues siguen a través de la doctrina, los dogmas, el imperio religioso, esperando el reino.
Pero bueno, pues que sigan esperando. Ya pronto van a tener su reino. Los han engañado vilmente. Y otra cosa es dar testigo ya del reino como tal. Y otra cosa, los eventos que van a suceder, porque esos pues, tendrán que suceder en su tiempo y momento, y esa es otra historia. Pero nosotros, pues no, ya vivimos en el reino, caminamos con nuestros poderosos, nosotros somos ese templo, ese envase, si ustedes le quieren llamar, el cual va dando ese testigo ya. Entonces, todo aquel que invoque el nombre, ahora, dice aquí, entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh Elohim, nuestros poderosos, será salvo. Cuidado, mis amados, porque no nada más se trata de invocar el nombre. Al final de los tiempos muchos van a invocar el nombre, pero por eso mismo vendrá también el juicio, porque todos están pisoteando el reino, gobierno, la obra y la ofrenda y el nombre de nuestros poderosos, con sus doctrinas y dogmas en miles de congregaciones, a través del imperio religioso. Por eso viene el juicio, mis amados. Porque al final de cuentas, crees que porque tú ya guardas las 7 muadín y te vistes y haces no sé qué tantas cosas por tus obras, ¿tú crees que estás siendo un real testigo del reino de los firmamentos de nuestros poderosos? No. No, mi amado, nomás estás dentro del imperio religioso. Esa es la realidad. Sí, el reino de nuestros poderosos lo dijo bien claro. Nuestro Cordero Redimidor es de bondad, buen juicio y justicia. Primero es, de nada sirve nada de todo lo que estás haciendo si no hay bondad, buen juicio y justicia. Amor al prójimo. Y amor al prójimo es Isaías 58. Y lo que están haciendo va totalmente en contra de lo que está escrito en Isaías 58 y lo que dice Malaquías, que está harto de sus ofrendas y sus sacrificios. Está harto. Nuestros poderosos de eso están hartos. Y de que invoques el nombre de Yahweh, pero lo estás invocando vanamente. Yahweh no está edificando la casa. Conoces el nombre, pero no está edificando la casa porque tú no la quieres edificar por tu ego, tu orgullo, tu arrogancia y porque te has creído ya la mentira, el engaño y la fábula. Eso es todo. No vives ni siquiera el reino. Estás esperando un reino. Estás esperando irte al cielo. Estás esperando morir para tener vida y es al revés. Es al revés porque el que recibe el reino pasa de muerte a vida. El que pasó a vida vive en el reino de nuestros poderosos. Entonces Yahweh vive y reina en su corazón. En su corazón está la gran Jerusalén y el sello de su nombre. En su corazón y en su testigo, en el amor al prójimo. Honrando la obra de ellos, no la tuya. Y honrando los tiempos designados aquí en la tierra, que es diferente. Continuamos. Dice entonces, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh Elohim será salvo. Entonces, mucho cuidado con ese pasaje del pasaje 21. Pasaje 22. Varones yaciralitas, dice Kefas, escuchen esto. Nuestro Cordero y Redimidor, Yahweh de Nazaret, fue un varón, no un hombre, un varón. ¿Sí? Escuchen bien, varón de guerra de libre batalla, enviado de Yahweh. ¿Sí? Acuérdense, nuestro Cordero no es un hombre, no es criatura. Él es de perpetuidad. Él no fue creado, entiéndanse, no es mitad hombre, mitad divino. Eso es una barbaridad, por favor, no hagan eso. Él es el Todopoderoso, el cual descendió enviado del Padre, Proverbios 34. ¿Sí? Dice aquí, fue un varón sí es correcto, porque a Yahweh también se le dirige como masculino, varón. De hecho, nuestro Todopoderoso se declara varón de guerra de libre batalla en las escrituras reales. Entonces hay a aquel que se le enfrenta, y si no, pregúnteselo a Hasatán y a las huestes de las tinieblas, ¿no? Ya están condenados, ahora sí que enjuiciados, ya esos nada más son instrumento para el fin de los tiempos, y de ahí viene su juicio. Entonces tengan mucho cuidado, porque ¿quién podrá contra nuestros poderosos? Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Varón, si es correcto, dirigirnos a nuestro Cordero Redimidor, pero no como hombre, ¿sí? Fue un varón que por sus poderosas obras, ahí está, que manifestó de nuestro Yahweh, y eso está escrito en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, donde nuestro mismo Cordero Redimidor da testigo de ello. Dice, si no me creen a mí, crean por las obras que yo hago, porque las obras que yo hago son del Padre. Ahí está, muéstranos al Padre, ahí está, fue lo que dijo Felipe, y lo entendió bien claro. Y los que lo entendemos, pues qué dicha, ¿no? Toda gratitud y que nuestro poderoso nos guarde. No nos irreverenciamos. Luego dice, milagros y señales. Ya dijimos que los milagros no, obras, quitan la palabra milagros. Eso sí es trágico. Lo sigue teniendo en idolatría y religiosidad y con sus veladoras, sus rezos, sus oraciones y todos esos cultos. Todo ese ocultismo está bien metido en la diáspora de la casa de Yaziral.
Dice, señales sí, de acuerdo a la creación, reino mineral, vegetal, animal, sol, luna, constelaciones, día, noche, primavera, verano, otoño y invierno. Eso sí, agua, fuego, aire y agua, ¿sí? Eso sí es real, eso sí. Dice que nuestros poderosos Yahweh Elohim hicieron por medio de él en presencia de ustedes, por medio de nuestro Cordero Lemidor en presencia de ustedes. Ha sido demostrado que ha venido de Ab Yahweh Padre. Ahí está. Ha venido. No es que nuestro Ab Padre Yahweh haya creado a nuestro Cordero y lo haya hecho mitad hombre y mitad divino. No, por favor. No, su alma, su ser, su corazón, su pensamiento es perpetuo, y él descendió, él ya era antes de nosotros. De hecho lo está diciendo Yacanán, lo dice allá en el Jordán, él es antes que yo, no, ni siquiera soy digno de desatar sus correas. También dijo de Abraham, yo soy antes que Abraham. Abraham vio mi día, sí, y se gozó. Entonces también nuestro Cordero caminó con todos nuestros patriarcas, comenzando por Edén, pero no lo quieren entender, no lo quieren ver así ustedes. Sí, él es el Mela de Yahweh, el enviado. Dice entonces, que está escrito allá en Shemot, que estaría en medio de nosotros en el nombre del Padre, que es Yahweh. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Que dijo Moshe que estaría en medio de nosotros y consumaría la obra, el reino y gobierno de nuestros poderosos. Consumado es. Dice entonces, pasaje 22, varones yaciralitas, aquí sí le está hablando al pueblo, escuchen esto, y Yahweh de Nazaret fue un varón que por sus poderosas obras, ¿sí? Obras, no milagros, obras, ¿sí? Y señales, ¿sí? Que Ab Yahweh, nuestro Padre, hizo por medio de él, en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido de Ab Yahweh. Ahí está, ha venido de Ab Yahweh. No es criatura. Ustedes mismos saben esto. Pasaje 23. Este varón fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocido de antemano por Ab Yahweh a través de nuestros amados consiervos, todos nuestros patriarcas y profetas, ¿sí? Conforme lo que quedó escrito, la palabra y la voz. Y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la escritura real, ustedes le clavaron al madero y le asesinaron. No le mataron, le asesinaron. ¿Sí? 24. Pero Ab Yahweh Padre lo ha resucitado y lo ha librado, no lo ha resucitado, lo ha vuelto a tomar, más bien lo tomó o lo volvió a tomar o ha resucitado, si ustedes le quieren poner, vamos a ver, para que se pueda entender. Lo ha levantado y lo ha librado de sus sufrimientos, dice aquí de la muerte, no, porque nuestro Cordero nunca murió, en realidad nunca murió, él descendió, consumó una obra, y en lo físico, pues él en realidad lo que muere es el cuerpo. Bueno, de hecho no hay muerte, es un proceso natural que se vive en esta realidad, porque la muerte es otro estado, mis amados, ¿sí? Pero bueno, se tenía que cumplir porque así está escrito dentro de esta realidad. Dice, pero Ab Yahweh es decir, nuestro Padre Creador lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos dice aquí, de la muerte. No, lo libró del enemigo, del imperio religioso y de las potestades de los aires. De eso lo libró, del reino y gobierno del principado de este mundo, que va en adversidad al Creador y todo lo creado. Y conforme lo que está constituido, que todo lo ha cambiado, ¿verdad? ¿Sí? Levantándolo a través de un imperio político y religioso. ¿Sí? Entonces dice, era imposible que el enemigo, el imperio, gobierno de este mundo mantuviera sus garras sobre él, no la muerte, que quede claro, quiten esa palabra de la muerte, ¿sí? Porque nuestro poderoso se gobernó conforme al Padre, no conforme a este mundo, que quede claro. Porque David dice esto en cuanto a él, siempre vi a Ab Yahweh, ¿sí? Ante mí, ¿sí? Porque está a mi mano derecha para que yo no sea estremecido. Ahí está el Padre y el Hijo, Salmo 110. ¿Sí, mis amados? 26. Por esta razón mi corazón está contento y mi lengua se regocija, es decir, conforme al testigo que estaba dando, ¿verdad? Ya sí un servidor en este momento. Y ahora también mi cuerpo vivirá. Fíjense, mi cuerpo. Acuérdense que el cuerpo de nosotros son ruquín también, son seres, son células, son moléculas, son átomos.
¿sí? Científicamente así los hemos visto, pero lo correcto son ruquí, seres de vida que forman un cuerpo y tienen una armonía conforme fueron constituidos en la creación, y que en este cuerpo está sujeto a nuestra alma. De acuerdo al testigo de tu alma, tu cuerpo estará sano o estará enfermo. Porque acuérdate que en la creación Yahweh le dio a Edén potestad sobre toda la creación, y nosotros fuimos tomados de la creación, de la tierra, que quede claro, ¿sale? Y ya se formó en una forma genética, vamos a decirlo así. Sí, también mi cuerpo vivirá en una confianza cierta. Ahí está. Entonces tu alma y tu cuerpo ya se apartan para Yahweh en el reino y gobierno, cambias tu forma de pensar y de vivir, sales del imperio religioso y político y empiezas a ser columna del reino y parte del pueblo que es Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. Sí, mis amados, la casa de David, el hijo varón Jacob, la heredad del padre, la cual ha sido entregada al hijo como rey de Yaziral, conforme al testigo que da Felipe, para la honra de nuestro padre Yahweh, en cuanto a su obra, conforme a la palabra y la voz, y el testigo es Felipe, mis amados, que quede claro. Porque no me abandonarás en el Sheol. El Sheol es esa dimensión, mis amados, donde van las almas cuando ya termina su ciclo de vida aquí. El alma entonces sale del cuerpo, el cuerpo se va al polvo, los ruquín del cuerpo, los ruquín vivos del cuerpo regresan al Padre, que da la vida, pero tu alma sí es la que va a entrar a juicio de cómo te gobernaste, que quede claro. Es así. Y es así. Fuiste perverso, pues entras prácticamente a juicio. Pero si tus obras fueron mayores de bondad, pues entonces vas a dormir hasta el día del juicio del trono blanco para que se abra el libro y se te juzgue justamente. Y si fuiste uno de los que recibió el reino y pasó de muerte a vida, pues entonces pues ya vas a la presencia de nuestros poderosos. Eso es hermoso. Porque no me abandonarás, entonces aquí dice en el Sheol, ni permites que tu apartado vea corrupción. Bueno, nuestro todo Cordero Redimidor y nuestro Padre Yahweh ven la corrupción del imperio de los adversarios, de esas criaturas que Él creó y se rebelaron contra Él, no sujetándose a lo que Él constituyó de acuerdo a su corazón, a las tablillas celestiales, que es la escritura real, ¿sí? Que reina y juzga el universo. Lo sujeta en armonía, bondad, buen juicio y justicia. No, se rebelaron y trataron de imitarlo con el árbol de la cábala. Entonces tengan mucho cuidado, porque este es el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la muerte. Y todo lo que se enseña allí, mis amados, pues pasa en cierto modo a desplazar a tus poderosos y al Rehuácodes, y entonces blasfemas ahí sí blasfemas, porque recibes la cábala, todo lo que significa, pero no lo que dice el Rehuácodes, y al Rehuácodes lo tratas como espíritu y espíritu y espíritu y espíritu y espiritismo por todos lados, ¿no? Y ese es un error gravísimo de la diáspora. Dice, me hiciste conocer las sendas, sí, me hiciste, está hablando del Salmo, me hiciste conocer las sendas de tu vida, me llenarás de gozo y de alegría con tu presencia, es decir, el Padre y el Hijo. Hermanos, yo sé que puedo decirles francamente que el patriarca David murió y fue sepultado, falleció, es lo correcto. Aquí no hablamos de muerte, murió, no hablamos de eso, falleció, se sacrificó. ¿Sí? Y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta este día. Por lo tanto, puesto que él era un siervo, ahí es lo que le estoy diciendo, del reino y gobierno de nuestros poderosos, ¿sí? ¿Sí? Un consiervo, ¿sí? Y sabía que a Yahweh le había asegurado con juramento, a Yahweh Padre, le había asegurado con juramento que uno de su vientre, es decir, de su semilla, se sentaría en su silla de honra. Bueno, ese descendiente viene por medio de Natán y Miriam, mis amados. Linaje vendría por Miriam, que quede claro. Miriam representa la herencia y la casa de Yaziral también, y de ahí vendría el palo de Yehudá de acuerdo a la promesa, pero nunca por medio de un espermatozoide, que quede claro. Y ese testigo de linaje lo da Matilla 1, mis amados. Sí, que quede claro. Y Lucas 2:23 da el testigo como hijo de Yahweh, no es mitad divino. Miren, si fuera mitad divino y mitad hombre, entonces vendría de espermatozoide, pero no es así. Esa es una blasfemia en realidad declarar esas cosas, porque la misma palabra dice que aquel que no testifique por el reo Acodes, fíjense, ya les dije cuál es el reo, la obra del Padre, la palabra que es el Hijo, ¿sí? El temor, la sabiduría, el conocer, el entender, el consejo, el poder, la inteligencia de Yahweh,
de acuerdo a Isaías 61 y Isaías 11, acuérdense, si tú no das ese testigo, de acuerdo a Isaías 8:16, sellando el reino y gobierno conforme a la escritura real, la Torá y la obra, entonces este no es hijo de Yahweh, dice la escritura. No reconoce al hijo. Al hijo lo está tratando como los griegos tratan a sus dioses, ¿no? Mitad divino y mitad humano. Entonces tengan mucho cuidado con lo que enseñan muchos líderes y pastores y muchos que ya se creyeron todas estas mentiras allá. Tengan mucho cuidado. Hablaba de antemano de la... A ver, por lo tanto, puesto que entonces él era, dice aquí, un consiervo, ¿sí? Un servidor del reino de Yahweh nuestro poderoso, le había asegurado con juramento, ahí está, porque Yahweh no teniendo por quién jurar de la creación, jura por su propio nombre que él lo haría, pero a través del Hijo. Entonces el Hijo es perpetuidad, no es criatura. Que quede claro. Pero sí se cumpliría conforme a la palabra en descendencia de linaje, pero no por espermatozoides, sino por la sangre de Miriam. De ahí nacería ese cuerpecito, el cual el alma de nuestro cordero de perpetuidad descendería y nacería. Y el nacer de nuestro cordero es impresionante, ¿eh? No nació como cualquier hombre, no, nada que ver. Que uno de su semilla, en su silla de honra, bueno, así estaba profetizado, así estaba hablado. Pasaje 31, hablaba de antemano de la resurrección de nuestro Cordero y Redimidor, sí, el palo de Yahudá, conforme a la palabra y linaje por medio de Miriam. Ya lo expliqué, que iba a ser quien no sería abandonado en el Sheol, es decir, que nuestro Cordero descendería, eso está escrito en el libro de Nicodemo, vayan a leer el libro de Nicodemo, cómo él desciende, ¿sí? Rompe los cerrojos de bronce y de hierro de lo que es el imperio del adversario, de esta criatura que se conoce como Hasatán, Satanás, Gilel, ¿sí? Que vino a ser el líder de la corrupción de los hijos de la Aur, que quede claro, ¿sí? Que se rebeló en la primera casa, la tercera parte, él y la tercera parte. Entonces son echados con el príncipe del abismo, ¿no? De lo que son las tinieblas, que fueron primeros pues en sí ellos fueron primeros que Hasatán, porque el príncipe de las tinieblas, ese nunca conoció el Aur, nunca, mis amados, que es Arcashas. Tengan mucho cuidado con eso que está escrito en el libro de No, podrán comprender muchas cosas. ¿Qué iba a ser quien no sería abandonado en el Sheol? Claro que no, porque como nuestro Cordero viene en la perpetuidad del Padre y el Rey Acodes, pues viene con todo el poder, mis amados. Eso lo pueden ver allá en el libro de Nicodemo. Y cuyo cuerpo no vería corrupción, claro. Muchos dicen que nuestro Cordero Redimidor incluso lo casan con Miriam de Magdala. Tengan mucho cuidado con eso. Que haya un descendiente. No, hombre, están bárbaros, ¿eh? Yahweh Elohim levantó a Yahweh Padre, levantó a su amado Hijo Yahweh de los ejércitos. Y todos nosotros somos testigos de esto, es decir, a su Hijo amado. A nuestro príncipe y gobernador, él es su enviado. Él es quien exaltado y establecido como la diestra de Yahweh, lo que vimos apenas hace poco en Salmo 110. Ha recibido de Yahweh lo que él prometió, el Rey Acodes. Bueno, nuestro Cordero Redimidor, cuando abrió el rollo, él mismo lo dijo en Isaías 61, cuando abrió el rollo allá en la convocación de Sucot, en el día 199 abrió el rollo y dijo, he aquí que esta palabra se ha cumplido, el Rey Acodes del Yahweh está sobre de mí. Sí, esta palabra hoy se ha cumplido. Así dijo nuestro Cordero, entonces lo quisieron matar, pasó en medio de ellos y se fue. Entonces tengan mucho cuidado porque esto es Isaías 61, lo que él prometió del Rey Acodes. Y el mismo Cordero, la palabra lo testificó en medio de la casa donde se honraba a Padre Yahweh y nadie le creyó ahí. De hecho lo querían matar, luego. Y ha derramado este don, ahí está, este don. El Rey Acodes es un don, no se trata de espiritismo, milagrería, unción y todas esas cosas que ustedes hablan, líderes y pastores. Y que Yahweh les habló y que se tomen un cafecito. No, ustedes tienen puro alucín, pura fábula, pura magia, puro sueño, pura fantasía. Y así conducen a todas las masas de la casa de Yaziral, lamentablemente. Dice, porque David no ascendió al firmamento, pero él dice, ¿sí? Acuérdese, y ha derramado este don. El Rey Acodes es un don. El reo de temor, el reo de
rey, el rey de sabiduría, el rey de inteligencia, el rey de poder, el rey de consejo, el rey de conocer a nuestros poderosos y de poder, son don, es un don del Padre a través de la ofrenda que es nuestro Cordero Redimidor. ¿Sí? No soplé y el Espíritu se vino a hacer carne. Ahora dicen que el Espíritu se vino a hacer carne. ¿Cómo? Si la palabra carne es totalmente aval. Carne, aval. Ahí está. ¿Cómo? El cuerpo de nuestro Cordero Redimidor no vino a hacer carne para aval, por favor. Puras barbaridades. Pasaje 34. Porque David no ascendió al firmamento, pero él dice, a Yahweh dijo a mí, aquí dice, a mi Cordero y Redimidor, príncipe y gobernador de Shiloh, rey del universo, rey de Yaziral. Es lo que está diciendo aquí en el 35. Siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos, sí, al estrado de tus pies. Entonces, a Yahweh le dice al rey David, mis amados, sí, perdón, a nuestro Cordero y Redimidor, pero lo revela a través del rey David. 36. Por lo tanto, que toda la casa de Yaziral sepa sin duda alguna que Yahweh Elohim, nuestros poderosos, le ha hecho tanto, ¿sí? Tanto al Hijo, es decir, a nuestro Cordero Redimidor, ¿sí? El enviado, ¿sí? Príncipe, gobernador y rey de Yaziral, a quien ustedes ejecutaron. Fíjense nada más. Al oír esto fue como punzarles el corazón y dijeron a Kefa, que significa la Torá, la escritura real, la consumación de todas las cosas. Y a los otros emisarios, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces, ahí escucharon la palabra, aquí la escucharon. Fíjense, de Kefa le escuchan, pero no de Esteban. A Esteban lo apedrean y lo mata, pero les dijo prácticamente lo mismo. Dice, y Shimeón les dijo, vuélvanse de sus transgresiones, no pecados. Aquí, miren, la palabra pecado está bien, pero significa transgresión. Pero la logia, la doctrina, los Illuminati, los masones, que son tus líderes, pastores, roes, que están dentro de la cábala, manejan mucho el pecado a nivel moral. Pero ellos son los más puercos y los más sucios, mis amados. Como que se comportan como verdaderos religiosos sinagogas de Hasatán. ¿Sí? Que andan bien vestidos pero bien podridos por dentro. Son lo peor de lo peor, mis amados, esas personas. Desde ya se los digo. ¿Sí, mis amados preciosos? Entonces, lo correcto aquí es transgresión. Entonces, retira tu transgresión al que te crió. No trates de querer quedar bien con tu congregación, con tu líder, con tu imperio, que es decir, tu congregación, ¿sí? Y en medio de los hermanos. No, sirve mejor a Yahweh. Haz a un lado tu transgresión y cambia tu forma de pensar y de vivir. Conócele. Y que Yahweh tenga bondad de ti, mi amado, donde quiera que estés, y levántate para él y da testigo. Para liberarlo de su transgresión y puedan recibir, aquí dice, el don. Ya lo leímos que arriba decía el don. Yo siempre les he dicho que el Ruach HaKodesh no es espiritismo, es un don del Padre a través de nuestro Cordero Redimidor. Que no tenga el don del Ruach HaKodesh, el don, no el espíritu. La palabra espiritismo la maneja el árbol de la cábala. Ellos manejan Dios, Espíritu, Señor y todas esas cosas, todas esas palabrerías que son ocultismo. Y así siguen, en ese orden, en esa doctrina sigue todo el remanente de la casa de Yaziral a través de cientos de miles de pastores iluminados, falsos profetas, perros de Baal, escarnecedores del cuerpo y miembros del reino de Yahweh, de nuestro Cordero Redimidor, su asamblea. Tengan mucho cuidado. Luego dice en el 39, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos a Yahweh, nuestros poderosos, ¿sí? Les llame, Padre e Hijo. Pasaje 40 de capítulo 2 de los Hechos. Y con muchas otras palabras daba testigo solemnemente y les exhortaba diciendo, sed entonces íntegros. Aquí dice salvos, no. Sed íntegros ante sus poderosos de esta perversa generación adversa a él. Salir de ahí, cambien su forma de pensar y de vivir. Eso es lo correcto. 41. Ese día unas 3,000 almas creyeron en el mensaje de Kefa, tan pronto como los emisarios, es decir, los Melquisedequín, los enviados, ¿sí? Les hicieron, dice aquí, tevilá, bautismo, no, inmersión. Si se dan cuenta, todo el mensaje de Kefa es una inmersión en el reino de Yahweh y la obra del Padre a través del Hijo. Esa es la inmersión. No ir y echarte ahí una jicarita de agua en la cabeza o meterte en un río.
No, mi amado, eso es una tradición y rito religioso de los dogmas, ritos religiosos del imperio religioso a través de sus dogmas. Ten mucho cuidado, ¿sí? Y ahí, pues ahí no te quedas, no cambias, tu forma de pensar y de vivir no cambia. Sí, ten mucho cuidado, mi amado. Tan pronto, dice el pasaje 42, y ellos perseverarán, ahí está, y ellos perseverarán, sí, dice aquí en el estudio, no, en el escudriñar y buscar en las escrituras reales, ¿sí?, de la Torá explicada por el grupo de los, en este caso, los mensajeros y los consiervos, nuestros patriarcas, dice aquí en comunión, ¿sí?, en armonía, compartiendo unos con otros, comiendo el alimento, no el pan. La palabra pan es una palabra de igual, también no conveniente, alimento es lo correcto. Comiendo el alimento juntos, tanto de la palabra de Yahweh como el alimento físico, en los periodos de clamor y petición, y tiempos designados y convocados. Pasaje 43. Todos fueron llenos del reo de temor. ¿Qué les dije? Ahí está el don. El don del reo Acodes, el reo de temor. Entonces, si vino el reo de temor, estarás a la presencia de tu Cordero y del Padre, y entonces ahora sí estarás. Atenderás lo escrito, ya no te guiarás por fábulas, sueños, visiones, milagrería, veladoras, rezos, clamores, etcétera, y todo lo que están enseñando en tus congregaciones, tus líderes y pastores, ya no estarás bajo ese orden, sino en un reino y gobierno con toda sobriedad, como varón de guerra, de libre batalla, hijo de la de tus poderosos, a través de nuestro Cordero enviador, Yahweh de los ejércitos. Dice entonces, pasaje 43, todos fueron llenos del reo de temor, y muchos milagros, ya les dije que no, muchas obras empezaron a hacer y señales. ¿Qué diferencia? Y eran hechos por medio de los enviados, los Melquisedequín, ¿sí?, reyes de justicia, Cohen y Melech, Cohen servidor, Melech enviado de parte de nuestros poderosos por medio de nuestro Cordero, y el reo Acodes, el don del reo Acodes. 44. Todos los Yaudín que aceptaban y reconocían que Yahweh de los ejércitos era el enviado, dice el ungido, mis amados, lo más correcto es enviado. Quiten la palabra ungido porque todo el mundo se siente ungido y está más ungido que Satanás y peor que Satanás. Él es el que los ha ungido con todas sus fábulas, su mentira, su engaño, su mercadería y todo lo que hacen. Y los tienen fuera de un reino y gobierno, de un poder tan grande que se nos ha dado y que ha sido consumado y que nuestro Cordero nos entregó, pero ustedes no lo quieren recibir. Y esto les hace pensar que viene y viene y viene y viene. No, todo se ha de consumar a su tiempo, pero ustedes ya vivan el reino y gobierno. ¿Sí? Dice entonces que era el enviado, dice aquí el Mashiach, o en este caso significa ungido. Ya les dije esa palabra a mí, mis amados, yo definitivamente no. Es preferible el enviado, porque él es un mensajero. Nuestro Cordero fue el mensajero de la perpetuidad. Ya dije, él no es criatura, ni es mitad divino ni mitad hombre. Por favor, eso es una blasfemia. Eso no lo tratan como si fuera hombre, y luego bajo una cultura griega, y luego bajo la cábala, y bueno, tanta cosa que hablan. ¡Qué bárbaros! Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sí, ahí está. Y vendían propiedades y bienes y distribuían entre todos, a cada cual según su necesidad. Esto, mis amados, no lo van a ver jamás en sus congregaciones. Líderes y pastores, a mí jamás me han dado este testigo. No existe. Puro saqueo, fregarse entre todos ustedes, comenzando por su líder y pastor. Ya les dije, hay quien está millonario, pero tiene que comer sus hijos, dice, que por eso monetizan su canal. Sí, no, qué desgracia. Tienen que seguro vivir, fíjense nomás. 46, y día tras día asistían constantemente y de común acuerdo, sí, al templo, dice aquí. Y tomaban sus comidas, es decir, a la casa, al testigo, porque ahí todavía estaba el templo, y tomaban sus comidas. Acuérdense que el templo, después de nuestro Cordero, es destruido hasta el año 70, mis amados, acuérdense. En hogares, es decir, en el 4070, para que quede claro. Sí, nuestro Cordero fue sacrificado en el año 4000, pasaron 70 años, 4070 de los jubileos, en el año 4070, es decir, en el jubileo 80, ya podríamos decir el jubileo 81, mis amados, ¿sale? Y luego ya de ahí podríamos hablar 3 septenarios, y 3 septenarios prácticamente, ¿sí, mis amados? Fue destruido el templo, ¿sale? Continuamos, y
Dice, un día tras día asistían constantemente y de común acuerdo al templo y tomaban sus comidas en hogares particulares, es decir, en cada casa, y participaban del alimento con gran regocijo, la comida, ¿sí? El reino y gobierno conforme a la palabra y la voz, y Yahweh en medio de ellos, Padre e Hijo, y todos en unanimidad. Nadie se atracaba para nada, ni pedía para la obra. Y sinceridad de corazón, con integridad. Y el testigo, exaltando, dando estima, honor y honra a Yahweh Elohim, nuestros poderosos Padre e Hijo, y teniendo el respeto de todo el pueblo, es decir, de todo el prójimo, mientras Yahweh Elohim, nuestros poderosos, añadía cada día a ellos a los que iban a ser parte de su reino y gobierno a través de nuestro Cordero y Redimidor. Dice aquí de los salvos, no. Miren, la palabra salvo se entiende que uno es salvo al creer, pero mucha gente cree que con creer ya es salva. No, tienes que dar el testigo cambiando tu forma de pensar y de vivir, y no lo digo yo, lo dijo nuestro Cordero y Redimidor. He aquí el reino de Yahweh ha descendido a vosotros. Primero fue lo que dijo. El reino de Yahweh está en sus corazones. Entonces, el que ya lo recibió, qué bueno. El que lo está esperando, que lo espera. El que está esperando un príncipe, que sigue esperando un príncipe. Le van a meter al antimiship. Les van a meter a lo que se conoce como el anticristo, el príncipe de este mundo, el cual va a imitar un reino que ellos pensarán que ciertamente es el del Todopoderoso, y no lo es. Cuidado, porque en sí para eso los está preparando el imperio religioso. En fin, cada quien. Entonces tengan mucho cuidado con ese aspecto. Entonces, ciertamente somos salvos por haber creído y confesarlo con nuestra boca, pero invocar el nombre de Yahweh. Pero si tu testigo está muy lejos de la obra del Padre, entonces si no conoces la obra, no conoces al Padre. Y si no conoces al Padre, no conoces al Hijo tampoco, ni qué fue lo que hizo. Y hablas puras barbaridades en tu congregación y testificas de tu líder y tu pastor y tu congregación lo que no debes de testificar. Ese es tu reino, ese es tu imperio, ese es tu líder, ese es tu pastor. Sí, estás lleno y ungido del príncipe de este mundo y en su confusión, caos, vacío y muerte y blasfemia, pero no en el real testigo, conforme lo que fue constituido el reino y gobierno de nuestros poderosos. Escrito está. Bien, mis amados, este sería el capítulo 2 del libro de los Hechos. Yahweh Elohim esté con ustedes.